Amén. Buen día, iglesia, nuevamente. Amén. Estamos ya terminando el capítulo 7 el día de hoy. Y si Dios quiere, empezamos el capítulo 8 la siguiente semana. Hasta el momento habíamos estudiado este segmento, o sea, vimos cómo enfrentar el crecimiento, ¿te acuerdas? Versículo del 1 al 8. Y cómo enfrentar la persecución en tu vida, en aplicación a nosotros. Y de acuerdo al texto que estamos estudiando, pues se puede resumir esto en dos palabras, de cómo enfrentar el crecimiento y cómo enfrentar el sufrimiento o la persecución en tu vida, en este caso en la vida de Esteban. Y podemos resumirlo, como dije un momento atrás, en dos palabras. Uno, obedeciendo a Dios, ¿sí? Y segundo, confiando que Él no te va a dar más de lo que puedas soportar. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Estamos estudiando un evento donde realmente, ¿quién no quisiera tener ese privilegio de cuando miras al cielo, sí, veas realmente el cielo abierto, ¿sí? Solo 5 personas tuvieron ese privilegio, es de poder ver, ¿sí? Parte del cielo. Isaías, Ezequiel, Pablo, Juan. Este atisbo realmente fue un evento en la vida de Esteban que le ayudó a, ¿saben a qué? A soportar el sufrimiento que iba a llevar en los momentos más adelante cuando hoy estudiemos. Porque su muerte no fue una muerte rápida, no fue una muerte común. Sin embargo, tiene mucha enseñanza para nosotros la muerte de Esteban. Se acordarán ustedes que estábamos estudiando el sufrimiento de Esteban en 3 etapas, ¿no es cierto? Habíamos visto el arresto de Esteban, versículos del 8 al 15, del capítulo 6. Después estudiamos la defensa de Esteban, del versículo 7, versículo 1, del capítulo 7, versículo 1 hasta el 53. Y hoy nos toca terminar hasta el versículo 60 del capítulo 7 con la muerte de Esteban. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la defensa de Esteban la anterior semana, ¿sí? Habíamos visto que hay dos temas que resaltan en aquello. La primera es cómo habla de Dios, que ha sido fiel a lo largo de la historia de Israel en llamarlos a obedecerle, pero Israel continuamente, ¿qué hacía? Lo iba rechazando, ¿no es cierto? Continuamente lo iba rechazando. Por otro lado, Esteban enfatiza que la adoración de Dios no está limitada a un lugar o a una ciudad, porque los judíos de ese tiempo lo estaban limitando a Dios, al tabernáculo, al templo en este caso. Pero Esteban manifiesta aquello, que la adoración de Dios no está limitada a un lugar o a una ciudad. En el capítulo 7 que habíamos estudiado, ¿no es cierto?, del versículo 2 al 8, habla de la fidelidad de Dios reflejadas en la promesa dada a Abraham, cuando Abraham estaba fuera de Israel, en Aram prácticamente, y le dio la promesa, y le dio una promesa, ¿no es cierto?, un pacto que hizo con Abraham de darle qué cosa, 3 cosas: tierra, nación y bendición. A partir del versículo 9, o sea, estoy hablando del capítulo 7, un poquito para conectar a lo que vamos a estudiar esta mañana. Del 9 al 16 se concentró en la fidelidad de Dios mostrada a través de quién, de José ya también, ¿no es cierto? De José. Y del versículo 17 al versículo 44 se concentra en la fidelidad de Dios mostrada a través de Moisés. Ahí vemos cómo Esteban enfatiza el rechazo de Israel en contra de Dios y de aquel que Dios había enviado. ¿A quién envió para liberar al pueblo de Israel? A Moisés, ¿no es cierto? A Moisés. Vimos cómo Dios
responde ante toda desobediencia, ante toda rebeldía, ante todo rechazo hacia Dios. Dios responde en el versículo 42, donde habíamos manifestado. ¿Y qué hace Dios frente a tanto rechazo? ¿Sí? Frente a tanta idolatría que el pueblo de Israel muestra. Y Dios, dice el versículo 42, se apartó, dice, ¿no es cierto? Y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos. Empezaron a adorar al sol, a la luna y a las estrellas. Y como está escrito en el libro de los profetas, y ahí vemos el final de Israel, ¿no? Donde llega a ser cautivo, ¿no? Por Babilonia. Ese era el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Se apartó, y habíamos dicho, ¿no es cierto?, cuán cuidadosos tenemos que ser nosotros de que Dios no se aparte de cada uno de nosotros. Porque si en reiteradas veces uno se aferra a su pecado, se aferra a su estilo de vida mundana, ¿sí? Llega un momento en que Dios dice, bueno, quito de aquel que se aferra a su pecado, esa conciencia que Dios pone a los hombres y los deja en libertad para que ellos puedan seguir según sus concupiscencias, según sus deleites de este mundo. Habíamos dicho que en Romanos capítulo 1 muestra como ejemplo, ¿no es cierto?, que las personas, dice, habiendo conocido a Dios a través de la creación, porque ese es el fondo del capítulo 1, eso le manifestaba a mi esposa esta semana. Cuando dice, ¿no?, habiendo conocido a Dios, y hay una parte más donde dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación, de modo que no tienen excusa, dice. Entonces, cuando uno ve la creación, cuando uno ve la exactitud de la distancia de la Tierra al Sol, la Luna, las leyes de la gravedad, ve la sintonía que es una célula, o sea, ve la creación misma que tenemos, las plantas, todo en cuanto a la biología, o sea, todo en cuanto ven, debería el ser humano reconocer que hay un Dios creador. Pero sin embargo ellos, haciéndose necios, ¿sí?, se envanecen en sus propios razonamientos y empiezan a buscar un origen de la creación, un origen del universo, al punto de que van más allá, ¿no?, de algún ser extraterrestre o que han venido y han puesto vida aquí en la tierra. Entonces, el Señor, ¿qué hace frente a aquello que dice, bueno, quieren creer y quieren adorar al sol, la luna y las estrellas? Entonces, que Dios los entrega, los desecha, dice, ¿no es cierto? Ese paradoquén los entrega, dice, a esa mente reprobada. Bueno, quieren creer en eso, sigan creyendo, más, al punto que no va a haber un límite, o sea, no va a haber un freno en sus conciencias y van a seguir, pues, todas las doctrinas de este mundo. Y empieza, luego de que Esteban da Esteban, este evangelista, ¿no es cierto?, luego de dar su defensa, pasa a la ofensiva. ¿Hacia quiénes? Hacia el concilio, ¿no es cierto? El concilio no era cualquier grupo de personas, eso tienen que entender. A veces pensamos que son 70 judíos que estaban caminando por ahí. No, el concilio realmente era una corte suprema. Jefes de cada tribu estaban ahí, sacerdotes estaban ahí, ancianos. O sea, no eran cualquier grupito de personas. 14 veces se menciona en el libro de los Hechos el concilio, dentro de lo que se habla, y 22 en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que este concilio fue formado según el modelo de Moisés, cuando él elige a 70 ancianos, bueno, y uno más, que es el que dirige, en este caso son 70, y uno, el sumo sacerdote, que dirigen ahí todo lo que está pasando en ese momento con Esteban? Son 70 miembros más el sumo sacerdote, pero no son, reitero, no son cualquier miembros. Y de hecho, muchos aseguran que tanto Pablo como Gamaliel formaban parte de estos 70 miembros. Entonces es un tribunal mayor, son jueces que tienen poder para declarar qué cosas, sentencia de muerte, pero sin embargo ellos sí que no tenían la autoridad de ejecutar la muerte. Entonces Esteban se enfrenta a este concilio, vuelvo a reiterar, se enfrenta a 71 personas que están ahí. Él era 1 contra 71, en otras palabras.
1 contra 71. Sin embargo, Esteban tuvo que pagar con su vida, ¿no es cierto?, toda la defensa que él hizo. Pero tenemos que entender que aunque lo mataron a Esteban, no fue él víctima, sino que fue un vencedor. Fue un vencedor. Entonces la muerte simplemente lo llevó a la presencia de su Señor, como reitera en las Escrituras para cada cristiano. La muerte es el boleto, en otras palabras, para que nosotros estemos en la presencia del Señor. Obviamente dentro de lo que vamos a estudiar de Esteban fue pues un hecho realmente digno de reconocer, porque Cristo se lo ve parado ahí en la presencia del Padre para recibirlo a Esteban, para recibirlo a él. De hecho es el primer mártir que menciona la iglesia. Y uno al final de toda la enseñanza que íbamos a tener, uno se pregunta, ¿cómo es que Dios permitió aquello? Un hombre lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, fiel, muere. Y eso quita, ¿no?, toda doctrina que dice que si obedeces fielmente al Señor vas a ser súper bendecido, ¿sí?, próspero. Y no estoy diciendo que no hagamos aquello, pero muestra muchas veces que en la vida de Pablo, de Esteban o de los primeros hermanos que hay en la iglesia, realmente como obedecieron, pero tenían y pasaron situaciones muy difíciles. Entonces es por eso que nos enseña en estos pasajes que vemos cómo debemos enfrentar la persecución, la angustia y el sufrimiento. Y reitero, solo dos cosas tienes que hacer: obedecer a Dios en medio de esas circunstancias. Y lo segundo es, pues, entender o confiar que Él no nos va a dar más allá de lo que no podamos soportar. Obviamente va a ser difícil la situación. Entonces, luego de la defensa viene, ¿qué cosa? El asesinato, ¿sí? El linchamiento yo lo llamo, porque ha sido cruel esa situación, pero entendemos que tiene Dios control de todo, ¿sí? Entonces, dentro de los versículos que vamos a estudiar, del versículo 54 al versículo 60, terminamos esta sección que habíamos empezado ya clases atrás. Y en esta sección que hoy estudiamos, vamos a ver, a manera de hacerlo gráfico el estudio, vamos a contrastar, o sea, vamos a ver ese contraste, ¿no?, que se puede ver desde 4 ángulos, que son las comparaciones entre, por ejemplo, estar lleno de ira y ser lleno del Espíritu Santo, entre la ceguera espiritual y la visión espiritual, entre la muerte y la vida, y entre el odio y el amor, ¿sí? Vamos a estudiarlo así para que podamos ver cómo puede uno contrastarse en función a aquel religioso, porque vuelvo a reiterar, ahí los judíos, los fariseos, los saduceos son tan religiosos que ellos creen que por tener el pacto de sus padres, ¿no es cierto?, creen que ellos tienen una entrada directa al cielo. Pero sin embargo son peor que los incrédulos incluso, ¿sí? Y Esteban, ¿qué hace? Les confronta, ¿no es cierto? Les dice en el versículo 53 y del 51 al 52, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ya no dice nuestros padres, a un principio dice nuestros padres, ahora dice como vuestros padres, así como desobedecieron a Dios, se fueron tras la idolatría, ustedes también son así, quebrantaron la ley. Yo no he venido en realidad a desvirtuar las costumbres que Moisés había recibido del Padre. Ellos más bien eran los blasfemos, porque ellos estaban ya actuando en función a qué, a sus tradiciones, que ellos habían aumentado y que no están en las Sagradas Escrituras. Entonces ellos son en realidad culpables de blasfemia, de haber blasfemado contra Dios, contra el templo, contra Moisés y contra la ley. Entonces vámonos directamente para estudiar el primer contraste, y lo estudiamos de acuerdo a este subtítulo llamado así, llenos de ira frente a llenos del Espíritu. Y el versículo 54 al 55, al inicio del 55, dice así: oyendo estas cosas,
¿sí? Se enfurecieron en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice ahí, y aquí tú ves, hay unos están llenos de ira y Esteban está lleno del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, en aplicación para nosotros, viendo el libro de los Hechos, atiéndame por favor, en el libro de los Hechos siempre se está hablando de ser lleno. Por ejemplo, Ananías, ¿se acuerdan cuando le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Dice, ¿no es cierto? En otras partes vemos también esta palabra, lleno, estás lleno, eh, se llenaron de celos, dice, por ejemplo, en el Hechos capítulo 5, 17. En el 6, 3 dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. En el 6, 5 dice, llenos de fe y del Espíritu Santo. En el 6.2 dice, llenos de gracia y poder. En el 13.10 de Hechos dice, llenos de todo engaño y maldad. En el 13.45 dice, llenos de celos. En el 13.52 los discípulos estaban llenos de gozo. En el 19.28 dice, y se llenaron de ira. En el 19.29 dice, y la ciudad se llenó de confusión. ¿Te has dado cuenta? Y la Biblia habla de que todos somos instrumentos de Dios. Nosotros somos instrumentos elegidos de Dios. ¿Te acuerdas lo que dijo a Pablo? Sí, este mes instrumento escogido. Y cuando uno traduce esa palabra instrumento del griego al castellano, instrumento significa vaso. En todas partes somos todos o sea, nosotros somos como un vaso. Ahora, depende de ti, de qué te llenas. ¿Sí? Ahora, si bien eres cristiano, puedes de alguna manera hacer que Satanás llene tu corazón, como fue en el caso de Ananías y Zafira. Ayer cuando salimos con mi hermano, que llegó mi hermano de Argentina, un poquito a visitar, les decía ahí en la cena que teníamos, decía, si hay algo tengo que demostrar a mi esposa, les decía como testimonio, es que esta es mi esposa, le digo, no, en ese sentido no es despreciativo el término, pero esta es mi esposa en los años que he estado enferma, en los 3 años que he estado enferma, ¿sí? Mantenía siempre ese su buen carácter. Hasta hacía sus chistes, sus bromas. Y en verdad, les digo, en verdad puedo decir, nunca he visto que ella esté ofendida, resentida, con ansiedad, con melancolía, enojada, denegada de lo que no está, más bien aún en su dolor, siempre estaba con gozo. ¿Por qué? Porque estaba llena de gozo, ¿me entienden? Quizá yo no puedo decir lo mismo, yo siempre estoy más preocupado incluso con ella. ¿Cuántas veces no tenés ni para almorzar mañana? Ni tranquilo, Dios va a proveer, tranquilo, Dios verá qué va a hacer, ¿no? Yo estoy más ahí todavía viendo las circunstancias, ¿no? Y qué voy a hacer, es que no es tranquilo, tengo que ver qué hacer, pero sin embargo, él tiene esa confianza, ¿sí? Y me consta, porque en el hospital ahí está adorado y a las viejitas les está haciendo cantar, les está cantando, y a veces hasta parece una mujer como loquita, ¿no? Para muchos, pero siempre está gozoso. ¿O a usted le han visto alguna vez así, triste? Ay, no, habrá tenido momentos quizá. Por eso depende de uno. A ver, ¿qué uno gana estando así lleno de ira? ¿Vas a ganar algo? Nada. Lleno de enojo, ¿vas a ganar algo? No vas a ganar nada. Mejor es recurrir a la palabra y estar lleno de fe. Digo, ya, bueno, veremos qué es lo que pasa. El Señor tendrá pues un momento para poder atender. Estos hombres de aquí que supuestamente ayunaban, ¿sí? Supuestamente daban limosnas, supuestamente ellos siempre estaban cumpliendo, ¿no? Los mandamientos. Estos realmente están llenos de ¿qué? De ira. Y esa llenura de ira les va a seguir hasta la eternidad, si te das cuenta. Porque en la eternidad es todo un lloro y un crujir de dientes. Es todo una ira contra el Dios Todopoderoso. Porque nunca estos van a llegar al arrepentimiento. Ni en los peores momentos, aunque Dios mande cosas tan duras como hemos estudiado en Apocalipsis, muchos de ellos que hicieron, por ejemplo, no se arrepintieron. Ni empezaron a blasfemar contra Dios. Aquí entonces vemos un contraste, ¿no? De estos 71, considerando que son todo el concilio, el Sanedrín,
¿no? Que Sanedrín es en hebreo, podríamos decir así, lingüísticamente, ¿no? Y el concilio en griego. Entonces, considerando aquello, vemos, por ejemplo, cuando ellos dicen, oyendo estas cosas, ¿qué cosas? Sin duda, o sea, sin ninguna duda, el concilio escuchó pues la primera parte del discurso de Esteban con interés y beneplácito, ¿no es cierto? Pero después empezó Esteban a contar la historia de Israel, ¿no? Y él simplemente estaba recitando la historia de la nación, que era un tema, bueno, muy apreciado a un inicio escuchar para el pueblo de Israel, pero a medida que él clarificaba su insinuación, comenzaron a sentir más y más incomodidad. Obviamente, estos eran unos hipócritas blasfemos, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice, oyendo estas cosas, o sea, ellos estaban oyendo todo lo que Esteban les estaba sindicando. ¿Qué cosas específicamente? Y lo que hemos leído en el versículo 51 al 53, estas cosas que oyeron, ¿qué cosas? Cuando Esteban dice, duros de cerviz, ¿no es cierto? Incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. En otras palabras, está diciendo ustedes, unos asesinos, mataron al justo. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. Entonces, oyendo estas cosas que Esteban les está indicando, pues ellos quisieron, se enfurecieron, dicen que en sus corazones. Esta palabra enfurecer implica cortar en dos, en el griego, el significado, diaprio. Por poco ellos no van y lo parten en dos a Esteban. O sea, se enfurecieron al punto, dice, que crujían los dientes contra él. ¿Tú alguna vez has visto o alguna vez, incluso tú en un momento de rabia, has llegado a crujir tus dientes como, ay, que lo matara, ¿no? Así, ¿sí? Y esa expresión, ese crujir de dientes que expresa ira, expresa frustración que tenían de sentir. Es lo que van a sentir aquellos cuando venga, antes que venga el Señor, ¿no es cierto? En Apocalipsis, cuando empiezan a blasfemar contra Dios y dicen, empiezan ellos a crujir, o sea, a, a, a blasfemar contra Dios. Pero ¿saben cuál es lo que nos llama la atención? Que estos oyentes de Esteban, ¿sí? Que la realidad de estos hombres es que van a persistir en ese crujir de dientes por toda la eternidad. Porque cuando hemos leído los evangelios, tú te das cuenta, en los evangelios que hemos leído, en todas, en muchas de las que Jesús está hablando, siempre está hablando del infierno de un crujir de dientes. Te doy algunas citas para que tú los puedas verificar. Mateo capítulo 13, versículo 41, 42 y 50, Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12, Mateo 22, 13, Mateo 24, 51, Mateo 25, 30, Lucas 13, 28. O sea, estos que están crujiendo sus dientes de ira, ¿sí? Lo van a hacer por toda la eternidad. Pese a que estos han escuchado en varias ocasiones, ¿qué cosa? El mensaje del Evangelio. No solo muchos de ellos seguramente han escuchado al mismo Jesús, porque no estamos hablando de que pasaron los años, no. Estos mismos habían escuchado a Jesús, habían visto los milagros de Jesús. Bueno, uno diría, hasta ahí llegaron, no. Dios les permitió escuchar a Pedro en Pentecostés, a los apóstoles. Les permitió ver las señales y los milagros que los apóstoles hacían. ¿Me están siguiendo, no, la historia? Y no basta que con un solo sermón de Pedro, sino dos, porque uno fue en Pentecostés y después fue en otra ocasión, ¿se acuerdan? Después de salir de prisión. Pero y seguramente no solo escucharon a Jesús, a los apóstoles, sino también ya escucharon a Esteban, porque siempre están diciendo, no cesa de hablar, ¿no? No cesa de decir. Y aunque uno escucha una, dos, tres, cuatro veces, pareciera que no viene esa luz. Ahora, yo me pregunto, cuando hago esto, no crean que yo no me hago preguntas en mi mente y digo, ¿y por qué si Pablo estaba ahí, en ese momento Pablo no reconoció al Señor? Pablo escuchó todo lo que Esteban disertó. Es más, Pablo conocía la historia de Israel, porque te acuerdas en Filipenses, él decía, yo soy hebreo de hebreos,
judío de judíos, del linaje de una de las tribus más apreciadas. Pero sin embargo, tú ves ahí a un Pablo en su primer ministerio, ¿no? Agarrar todas las túnicas de aquellos que lo iban a apedrear a Esteban. Ese es su primer ministerio. Y él creía que estaba sirviendo a Dios. Y a veces me pregunto realmente por qué si el Señor no le convirtió en ese momento a Pablo. Y quizás Pablo escuchó incluso todo el sermón de Pedro, porque era parte del Sanedrín. Ahora, algunos dicen que no fue parte, porque para ser parte del Sanedrín uno tenía que estar casado. Pero tampoco nadie nos dice que quizás estuvo casado. Pero bueno, pero más allá de aquello, yo estoy seguro de que Pablo escuchó a Esteban, porque no creo que vaya a ir y decir por qué lo están apedreando. Seguro era parte que estaba ahí. ¿Me entienden? ¿No es cierto? Quiero que entiendan bien el contexto. Entonces digo, ¿por qué no le convirtió? Y a veces no hay respuestas, pero yo digo, Dios tiene su tiempo. Porque dígame que usted acaso se vino a los pies de Cristo a la primera. Otros son bienaventurados que a la primera, ¡pim!, el Espíritu Santo los convenció de pecado, juicio y de justicia, ¿no es cierto? Pero a muchos a veces empieza como a poner la semilla. Yo creo que la disertación de Esteban y Pablo escuchando, y lo dice eso más adelante en el libro de los Hechos, porque menciona este momento, se puso ya la semilla ahí. Pero sin embargo, más adelante la historia de Pablo es tremenda, ¿no? Porque empieza a perseguir a todos los cristianos, no nos importa si son mujeres, niños, se empieza a sacar de las sinagogas. Pero vámonos al hecho de que aquí vemos un contraste en la ira y en la llenura de ¿quién? De Esteban. Y lo peor, o sea, lo peor digo que ese crujir de dientes los va a seguir por toda la eternidad, porque es un anticipo de lo que estarían haciendo durante toda la eternidad. Porque en el sufrimiento del infierno incluirá una interminable ira y frustración hacia Dios. Y quienes rechazan la gracia y el amor de Dios no se arrepientan bajo el juicio divino, en realidad eso únicamente les hará enfurecer más y más y más. Entonces, por un lado, ellos están llenos de ¿qué? De ira. Por favor, si en algún momento viene la ira a tu vida, ¿sí? Que dure pues 5 minutos. ¿Estás escuchando? No vas a ganar nada. Mejor, cálmate. No seas idólatra al querer, al pensar de que Dios tiene que dar todos tus deseos. Porque eso es ser idólatra. Si estás vivo hoy, agradece a Dios. Que no hayas muerto en un momento dado en tu vida sin conocer al Señor. ¿Sí? Agradece que no has muerto cuando no conocías, cuando ni habías escuchado el Evangelio. Entonces, vemos por el otro lado un marcado contraste de Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo. Y Esteban permaneció ahí en ese momento tranquilo, ¿sí? Y totalmente sometido al control del Espíritu Santo. Para Esteban, estar lleno del Espíritu era como un estilo de vida y debería ser así en todos los creyentes. Y el Espíritu produce, pues, el fruto de una existencia piadosa en la vida del creyente. Nos provee ¿qué cosa el Espíritu Santo? Debería proveer. En este caso de Esteban, le provió pues gracia y fortaleza, muy especial en ese momento que él iba a afrontar. Hasta este momento solo está acusándoles, ¿no es cierto?, a los judíos, a los fariseos, bueno, al concilio entero, pero más adelante, o sea, pero sin embargo él está con esa valentía, con esa fortaleza. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando estás tú lleno del Espíritu Santo, o sea, la presencia del Señor ya está en ti, ¿sí? Pero la llenura, ¿sí?, viene de qué? Del continuo estudio de la palabra, la meditación, la oración, ¿sí? El sometimiento, la obediencia a Dios. Entonces, Esteban realmente fue un modelo para innumerables y miles de mártires cristianos cuyas muertes han confirmado esa verdad. Entonces, por tanto, los cristianos no deben de huir a las situaciones difíciles. Es más, la vida del cristiano no es fácil, ¿sí?
tiene que llegar un momento, como llegó en el momento de este perseguidor Saulo, que después fue Pablo, tiene que llegar un momento en que puedas tú decir, por lo cual, ¿no? Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y recalco, yo tengo un ejemplo de mi esposa. En su forma de ser parece una mujer débil, pero cuando llegan a las situaciones, realmente es una mujer tremendamente fuerte, más fuerte que yo incluso. Creo que yo me desrumbo más fácil. De verdad les digo, y no es que estoy idolatrando, sino estoy dando como un testimonio que ustedes conocen. Entonces debemos comunicar esa valentía, ¿sí? Pese a las situaciones o las circunstancias que podamos vivir, así como la enfrentó Pablo, Timoteo, como enfrentó en este caso Esteban. Entonces hemos visto este contraste primero de estar llenos de ira y estar llenos del Espíritu Santo. Un segundo contraste vemos a continuación del versículo 55, la parte B, hasta el versículo 57, y cito, leo lo que vamos a desarrollar, y dice en el 55, puesto los ojos en el cielo, dice, vio qué cosa, la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dice, dando grandes voces, se taparon los oídos y se metieron a una contra él. Ahora, un creyente lleno del Espíritu, ¿qué busca? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿No es cierto o no? Colosenses 3:1. Y en medio de sus circunstancias, Esteban puso los ojos ¿dónde? En el cielo. ¿Por qué puso los ojos en el cielo? Porque él tiene esa mirada hacia arriba. ¿Sí? Estaba viendo a quién? A Jesús. Y él no miraba en vano, como nosotros. ¿Alguna vez te has hecho eso? Yo, alguna vez ¿no? Por eso aquí estamos haciendo ese contraste, ¿no? Entre la ceguera espiritual y la visión espiritual. Los 71, seguro, cuando Esteban está ahí, dijo, veo, ¿no? Dice, seguro, yo me imagino que más de uno ha debido ver hacia arriba, ¿no? ¿O no? Por el mismo dicho, o sea, por inercia, veo. Seguramente ellos veían lo normal. Pero ahí Esteban dice, ve este atisbo, ¿no? Que es un atisbo, es una visión parcial del cielo, ¿sí? Dice, Esteban ahí dice, veía qué cosa, dice, la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y en el griego, aquí, traducido mejor en el griego, implica que Jesús se paró. Porque siempre se menciona de que Jesús está sentado. ¿Por qué? Porque él ya cumplió la obra redentora. Consumado es, dijo. Pero aquí en una traducción, una mejor traducción, entonces lo ve a Jesús de pie. Ahora hay todo un debate, ¿no? En función de aquello. ¿Por qué se paró Jesús? Muchos dicen para recibirlo a Esteban. Otros dicen es que se preocupó por ese momento que iba a pasar Esteban. Pero bueno, en ciencia cierta, estaba ahí Esteban viendo, o sea, fue bendecido al ver este atisbo, ¿no? Del cielo. Solo 4 pudieron tener este privilegio. Y de hecho, Esteban fue el primero en ver antes que Pablo y antes que Juan al Cristo resucitado, al Cristo glorificado. En el Antiguo Testamento tú ves en Isaías, capítulo 6, versículo del 1 al 3, ¿no? Como también Isaías tiene este privilegio. En Ezequiel capítulo 1, versículos del 26 al 28, tú ves cómo Ezequiel tiene este privilegio, esta bendición. Más adelante, Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 2 al 4, ¿no? Habla de este privilegio que él tiene, que no puede mencionarlo, que no puede decir más. Y después vemos en Apocalipsis 4:1 cómo es que Juan también tiene ese privilegio, no, esa bendición de tener un abismo, un atisbo del cielo.
atisbo del cielo. Por favor, no se me distraigan en un florero, déjenlo ahí. Entonces, Dios, ¿qué hace? Abrió, dice, los ojos de Esteban para que viera la ardiente gloria, lo que llamamos ese Shekinah, ¿sí? Que revelaba la presencia de Dios el Padre, y ahí con Jesús que estaba a su diestra. Reitero, cuando dice aquí a su diestra, Él está de pie. A Él le fue concedido este privilegio de ser el primero en ver a Jesús. Reitero, antes que a Pablo, antes que a Juan, en ese estado glorificado después de su ascensión. Ahora, reitero, en otras partes del Nuevo Testamento, para los que estudian, ¿no? Se describe a Jesús sentado a la diestra de Dios, y hay varios pasajes, entre ellos Mateo 22, 44, Mateo 22, 24, Mateo 24, 64, Lucas 22, 68, Hechos 2, 34, Efesios 1, 20, Colosenses 3, 1, Hebreos 1, 3, Hebreos 8, 1, Hebreos 10, versículos 11 y 12, y Hebreos 12, 2, ¿sí? Y está sentado en términos de que, reitero, de que su obra redentora, la cual está concluida para siempre. Por eso en Hebreos 10, 12, ¿qué dice? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, ¿no? Entonces Esteban ve a Jesús parándose para mostrarle quizás su preocupación, o quizá también de pie para recibirlo en el cielo. Entonces Esteban estaba tan extasiado con su visión beatífica que gritó: he aquí, dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hermanos, 4 personas tuvieron ese privilegio. Y usted ha escuchado, me acuerdo haber escuchado que casi yo crujía mis dientes de rabia cuando ese hereje de Cas Luna dijo que 3 veces estuvo con Jesús en conversación con él directamente, y siempre terminaba en el diezmo, en la ofrenda. Siempre direccionaba esas cosas, y cuando yo no lo toleré y lo tuve que cambiar. Hermanos, 4 personas registradas en la Biblia. Y ahora hay una ligereza tal de que hay muchos que dicen que han ido al cielo, han vuelto, han ido, han subido, han venido. ¿Sí o no? ¿Han escuchado a algunos, no? Que Dios se los presentó en su cuarto, que estuvo con él, que le hablaron a él, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, que él diga todo eso, que esa afirmación que Esteban hace de que él ve los cielos abiertos y ve al Hijo del Hombre, y peor si dice Hijo del Hombre, que era un título mesiánico, ¿no es cierto?, con el cual nuestro Señor se llamaba era mejor, a él no les que le gustaba, era el título que más manejaba en los evangelios. Entonces estos judíos sabían que cuando dice al Hijo del Hombre, ya habían pues retrocedido a momentos atrás, y estaba refiriéndose a Jesús, porque él decía ser el Hijo del Hombre, y él decía que él iba a estar sentado a la diestra del Padre. Entonces eso realmente enfureció a estos, ¿no? De tal manera que pues tuvieron que ir contra Esteban, ¿no es cierto? Porque el concilio, ¿qué hizo en ese momento? Tenían que silenciar esa verdad. Y para silenciar esa verdad tenían ¿qué cosa? Que matarlo a Esteban. Por eso dice, entonces ellos, dice, dando grandes voces, se taparon los oídos, o sea, para así no oír supuestamente ellos que están blasfemando, ¿no? Se taparon sus oídos y arremetieron a una contra él, dice. Y esa palabra arremetieron, o sea, relata vívidamente la furia del concilio, porque es una palabra que se usa cuando hay una desenfrenada carrera de una piara de cerdos endemoniados hacia el mar de Galilea. Es una palabra que se usa para describir a la frenética multitud que irrumpió, por ejemplo, en el teatro de Éfeso, en Hechos 19, 29. En otras palabras, estos agarraron, o sea, se arremetieron contra él, ¿para qué? Para masacrarlo, para lincharlo. ¿Sí? Arremetieron contra Esteban. Entonces vemos aquí ese contraste entre una ceguera espiritual y una visión espiritual.
¿Cuántos no quisiéramos tener ese privilegio realmente que Dios nos abra? Si bien abre nuestros oídos, por eso escuchamos la palabra. Porque a otros hablarles, sus oídos siguen cerrados. Nosotros todavía, Dios abre nuestro oído espiritual para que podamos asimilar su palabra. El privilegio de ver el cielo sería, obviamente la muerte que iba a venir después de Esteban, ¿sí? Porque no fue una muerte muy normal, o sea, no fue realmente tuvo que el Señor en su misericordia, pienso yo, ¿no? Pienso yo que Él tuvo que ver aquello para que después Él pueda soportar semejante muerte. Entonces, pero sin embargo, vemos un tercer contraste en el versículo 58 y 59, y cito, leo, dice, y echándole fuera de la ciudad, ¿qué hace? Le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 31, dice esto. Entonces les dijo Pilatos, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces, ¿es legal esta masacre, este linchamiento hacia Esteban? Aquí dice, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Claro, estos son pues habilosos, son hipócritas, ¿no? Blasfemos. Lo que hacen que es, o sea, no lo apedrean a Esteban hasta haberlo echado fuera de la ciudad. Aquello fue bueno, es una consonancia que hay un mandato en Levítico capítulo 24 del 14 al 16, porque ahí el apedreamiento era castigo de ¿qué? De blasfemar, pero entendemos que Esteban no blasfemó, ¿no es cierto? No blasfemó. Ahora, antes de lapidar a Esteban, los testigos pusieron, dice, sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí en Deuteronomio 17:7 se ordena que los testigos fuesen los primeros en lanzar piedras al acusado. Por eso, hermano, nunca jamás te metas a ser testigo. Ya pues, por favor, hermano, dime lo que mi marido me pega, viene borracho. Si no has visto, ¿sí? Alguna vez me vinieron, les conté. Muy bien, voy, pero voy a decir la verdad. Yo ni lo conozco. Pues, sí, he escuchado, pero ni lo conozco. O sea, voy a ir, que voy a decir que no lo conozco, que sí he escuchado, pero la verdad, nunca más venía. Ahora, algunos debaten si fue legal o no fue legal. Absolutamente no fue pues, legal este linchamiento. Ni siquiera en las costumbres que ellos tenían, por ejemplo, en el relato que estamos estudiando, no menciona las costumbres que ellos tenían para cuando se apedreaba a alguien. Porque en las costumbres, en el Mishnah que ellos tienen, es como un librito donde van todas las costumbres que los judíos tienen. Sería bueno que cada uno tenga para saber qué costumbres tenían. Aunque esto fue escrito en la segunda, ¿cómo se llama? En el segundo siglo, ¿sí? Y esto está ocurriendo en el primero, sin embargo, este Mishnah recopila todas las tradiciones que los judíos tenían. Y cuando tenían que apedrear a uno, lo que hacían era buscar un lugar donde había, por decirte, un tipo barranquito, máximo mayor de doble de altura que tenía el sentenciado, y lo empujaban a ese, no lo llamaré barranco, porque barranco, pues sí, a un hoyo, ¿no? Lo empujaban. Y lo que hacía era que el primer testigo tenía que darle una pedreada. Si el primer testigo no lograba matarle al que estaban apedreando, ¿sí? Lo ponían boca abajo al acusado, en este caso, ¿no? Lo ponían boca abajo, y el segundo testigo agarraba una piedra y le daba sobre su corazón, o sea, sobre su tórax. ¡Ay! ¿Ya? Como para decir, darle el golpe final, ¿no? Coloquialmente hablando. Pero y si no moría, lo que se hacía era que ahí así venía todo el pueblo, lo apedreaban hasta matarlo. Aquí no hay en el relato de Esteban.
aquí más o menos, si uno estudia así, literalmente lo que estamos viendo, todo el concilio fueron y lo apedrearon directamente, ni siquiera cumplieron sus tradiciones. En otras palabras, no fue legal este linchamiento, yo digo linchamiento, tal vez porque conocemos más la palabra, esta masacre. Y cuando tú ves a un Esteban, sigue hablando. Cuando lo están apedreando, sigue hablando y está diciendo, Señor, te entrego mi espíritu, ¿no? Es lo mismo que Jesús dijo, ¿no es cierto? Antes de que muriera, dice, Padre, ¿no? En tus manos encomiendo mi espíritu. A diferencia aquí, obviamente, Esteban está encomendando su espíritu ¿a quién? A Cristo. Esa es la única diferencia, podríamos llamarlo así. Sin embargo, aquí lo que tenemos que ver es que aquí hay una mención de un joven que se llamaba Saulo, ¿no es cierto? Para marcar quizá un punto crítico en la historia de la salvación que va a venir, porque más adelante en el capítulo 13 ya se va a empezar a hablar de este, bueno, sujeto, diré, individuo hasta este momento, ¿no? Que nosotros conocemos como el apóstol Pablo. ¿Te has dado cuenta de la misericordia de Dios que puede haber? Porque Pablo, o sea, Pablo, ya Saulo, dile, ¿no? Merecía también realmente el juicio de Dios, pero así con tal severidad. Pero Dios tan misericordioso es que dice, me es escogido este instrumento para llevar el evangelio. ¿Qué misericordia, ¿no? Es como cuando me pasó alguna vez, cuando me llevaron a donde un viejito a orar porque estaba ya para morir. Yo fui, pero siempre yo les hablo primero de la salvación eterna. Después, bueno, oro por su sanidad. Pues si Dios quizá pueda darle un momento. Ya después me entero de que era un viejito malo, 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 malo en el vaso. Pero ese don, no sé qué me acuerdo su nombre, pero sí es un hombre malo, pero cuando yo le hablaba, claro, estaba ya en sus últimos, ¿sí? Le hablaba, hemos cantado con él, agarrando la vida, tienes que recibir al Señor, si has hecho maldad, perdón, él perdona, o sea, pero para el después de que se enteró, ¿te acuerdas de nuestras ahijadas que llamamos, sí? Se enteraron de que fui ahí, pero si ese señor era malo, 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 o sea, como que para ellos le dio como rabia de que él había aceptado el Evangelio. Ahora, obviamente en la soberanía de Dios, bueno, yo le hablé del Evangelio. Ya que el Señor haya hecho su obra, bueno, dependerá de él, ¿no es cierto? Entonces, hace mención aquí a este joven llamado Saulo. Obviamente él no está agarrando las piedras, ¿no es cierto? Porque lo que él hace es agarrar las ropas de aquellos que iban a apedrear a Pablo. Pero sin embargo, como dice mi esposa, tan culpable es el que mata a la vaca como el que agarra su pata, dice, ¿no es cierto? No podemos quitar ninguna de culpa. No podríamos quitar. Entonces, seguimos. El versículo 59, ahí la turba, ¿no? Continúa con su espantosa obra de lapidar a Esteban. Y cuando se acercaba a la muerte, ¿qué hace? O sea, Esteban invoca, dice, ¿no es cierto?, al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y este clamor imitó, ¿no? Obviamente al de nuestro Señor en la cruz, ahí en Lucas 23, 46, cuando él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no es cierto? Y con esa importante exclamación realmente Esteban pues ya está seguro de que va a partir a la eternidad. Y que testificar aquí de la deidad de Cristo, a quien obviamente relaciona como semejante al Padre. ¿Te has dado cuenta? Ahí podemos ver que realmente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno. Entonces, esta confesión hace de que Esteban indica que él esperaba entrar a la presencia del Señor tan pronto muriera. Por favor, no hay eso del purgatorio, el sueño del alma. ¿Sí? En la Biblia tú vas a encontrar, ¿no es cierto?, contrario a esas enseñanzas, especialmente de los que vienen a veces caminando, que según ellos ese es el sueño del alma, ¿no? Un estado de inconsciencia, ¿sí? O peor, los católicos que hablan de un
purgatorio. No, al contrario, se enseña que los creyentes entran a la presencia de Cristo inmediatamente después de la muerte. Segunda de Corintios 5:8, Filipenses 1:23. Y no basta aquello, te puedo dar Lucas 23:43, cuando nuestro Señor le promete al ladrón en la cruz que lo llevaría al paraíso, ¿no es cierto? A la morada de Dios, de los justos, ese mismo día, hoy mismo estarás conmigo, le dice. Y peor, otra ilustración te podría mostrar en Lucas 16:19 al 31, la parábola del hombre rico y Lázaro. Y ahí enseña de que los muertos no se encuentran pues fuera de conciencia o ajenos a sus circunstancias. Ahí se ve, ¿no es cierto?, el horror que pasa el rico. Deja que Lázaro moje la punta de su dedo, porque aquí estoy siendo, ¿qué cosa? Atormentado. No está soñando ni está durmiendo. No está en un estado de ¿qué? De sueño del alma. Y lo que hemos estudiado Apocalipsis en el capítulo 6, del 9 al 11, ahí vemos cómo describe a los mártires de la tribulación, muy conscientes en la presencia divina y capaces de suplicar al Señor venganza sobre sus asesinos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Te acuerdas? ¿Estaban durmiendo? ¿Están en un estado de latencia? No. El cristiano cuando muere, así, sí, inmediatamente va a la presencia del Señor. Inmediatamente. Entonces, la confiada oración de Esteban fue contestada. Al morir fue conducido de inmediato a la presencia del Señor al que había servido fielmente. ¿Qué creen que le dijo? Yo supongo que le dijo, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿No? Buen siervo, me encantaría que el Señor diga eso de nosotros. Amén. Entonces ahí vemos ese contraste, ¿sí? Primero vimos ese contraste en cuanto a estar lleno de ira frente a lleno del Espíritu. Después vemos el contraste entre la ceguera espiritual y la visión espiritual. Después vimos hace un momento la muerte y la vida, ese contraste de la muerte y la vida. Cuando vemos realmente cómo estos del concilio matan al joven Esteban, a este evangelista. Y finalmente vemos otro contraste que es el del odio al amor. ¿Cómo se acciona Esteban? No es nada de lo que nosotros podríamos reaccionar, creo yo. Y dice, y puestos de rodillas, yo pienso mientras caían las piedras encima de él, ¿no veo o no? Y clamó a gran voz, Señor, mátalos, ¿no? O sea, no, que caiga fuego sobre estos. Señor, tú eres mi venganza. No, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué hice? Durmió. O sea, la multitud volcó su odio sobre Esteban, apedreándolo sin piedad. Y en contraste, vemos aquí que el corazón de él estaba lleno de amor por ellos. En medio de las piedras que volaban ahí, Esteban cayó de rodillas, dice, y clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En otras palabras, él estaba orando por la salvación de ellos, porque es la única manera en que Dios perdona el pecado. Ahora, yo me preguntaba esto, ¿no? Pregunta al hacer, ¿podemos nosotros orar? ¿Podemos nosotros pedir justicia y venganza? Y en el Antiguo Testamento hay pasajes donde siervos del Señor piden justicia y venganza. De hecho, en Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos 20 y 22, ahí habla y dice, Jehová lo vea y lo demande, buscando justicia. Pero en nuestro tiempo tenemos pues algo que ellos no tenían. ¿Qué cosa? El Espíritu Santo. Y Romanos 5:5, ¿qué dice? El amor de Cristo ha sido derramado en vuestros corazones. ¿Sí? El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, solamente los cristianos podemos amar, igual que Esteban,
debido a aquello, que el amor de Dios ha sido derramado. ¿Y por qué no hacemos eso? Porque a veces somos desobedientes, no queremos entender eso. Porque a la primera que nos hacen algo, lo que pedimos es, mía es la venganza, dice el Señor, y tu corazón está esperando eso, ¿no veo o no? ¿Sí o no? Pero sin embargo, deberíamos decir, Señor, Esteban, mira, le están apedreando ahí, ya me imagino, ¿no? ¿Cómo será morir apedreado? Porque no es como morir con una bala. Y él está de rodillas y está claro, no lo tomes en cuenta lo que están haciendo, Señor. Hasta digo, yo pensé, hasta quizá esa oración haya hecho de que Saulo, sí, sí, sea beneficiado de esa oración. Sí, él estaba ahí, no tomó en cuenta aquello el Señor. Y es por eso que más adelante Pablo está, no, persiguiendo a los cristianos y ahí se encuentra. Entonces, después de terminar su petición, Esteban, ¿qué dice? Durmió, ¿sí? Ahora, es una forma metafórica esta de durmió en el Nuevo Testamento, que se usa para hablar de los creyentes cuando mueren. En paz y en calma entró, en otras palabras, a la presencia del Señor. Sin duda alguna, su maestro le dijo, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, ¿te has dado cuenta tú que cuando tú duermes, sí? A ver, para que entiendas este concepto de dormir. Cuando nosotros dormimos, ¿sí? Ese cansancio quizá de todo el día que hemos tenido en trabajo, faenas, en todo, no te acuerdas, ¿no ve? O en dormir, ay, no, ¿no? Es como si estás descansando, ¿sí? Cuando estás durmiendo, ¿estás trabajando? No, estás en reposo. Tu conciencia está ahí. Es como si todos los problemas de la vida, ¿sí? Han entrado en una pausa. Cuando digo, el cristiano durmió, o sea, es como decir, ya dejó ese cansancio, ese trabajo, esa conciencia, esa fatiga, ¿no es cierto? Y ahora está en un lugar donde no hay cansancio. Obviamente allá vas a trabajar en el cielo, pero no va a haber ese cansancio que nosotros conocemos. Te vas a gozar en el Señor, en servirle al Señor. Estás pasando de dormir de un lugar de inconsciencia a algo que ya no es fatigoso, ya no es cansador. Pero bueno, para no entrarte en más confusión, podríamos decir así, coloquialmente, esta expresión dormir es una forma metafórica que se utiliza para qué? Para hablar cuando los creyentes mueren, ¿sí? Metafóricamente dice durmió. Porque nosotros la muerte ya no hay, es el último aguijón, ¿sí? Pasamos a vida eterna. La vida eterna. En cambio, los otros pasan a muerte eterna por toda la eternidad. Entonces, Lucas concluye este relato, ¿sí? Relato, versículo, hemos terminado el capítulo 7 y Lucas concluye este relato con la primera partecita del capítulo 8. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. Y Saulo consentía en su muerte, como cesando, ¿no? Todo eso lo que hemos estudiado, que Saulo está consciente de todo lo que está pasando en ese momento, ¿sí? Y está de acuerdo, consentía su muerte, dice. Lucas escribe con un propósito, ¿no es cierto? Para que más adelante se va a dar. Ahora, siempre, y termino con esto en esta mañana, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios, un hombre lleno, podría ser un instrumento que podía seguir llevando el Evangelio, ¿no es cierto o no? Podría ser seguir ahí un Esteban que siga atendiendo, llevando el Evangelio, ser el ayudo, qué sé yo, ser otro más de lo que llevaba a otra región. Pero cuando vamos estudiando el libro de los Hechos, aparentemente Dios usó esto ¿para qué? Para dispersar a la iglesia
y de esta manera llevar el evangelio fuera de Jerusalén. Porque a partir del capítulo 8, ¿sí? Ya terminó aquello de ir y hacer discípulos, ¿no? Toda Judea, y después tenían que pasar ¿a dónde? Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y a veces realmente el Señor hace esto, para que nosotros no nos estamos bien confort en un lugarcito. A veces Dios tiene que mandarte situaciones bien duras, adversas, para que salgas, ¿sí? Para que salgas de un lugar. O para cernir muchas veces. Pero en este caso, según el texto que vamos a estudiar la siguiente semana, si Dios así lo permite, ¿sí? Es un momento en que ahí empieza y explota, ¿qué cosa? La persecución de los cristianos, al punto de que ellos tienen que salir de Jerusalén, ¿no? Y tienen que llevar el evangelio. Claro, no se salen a esconderse los cristianos, salen a seguir predicando, más allá de Jerusalén. Oremos para terminar. Gracias, papito, por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de Esteban, Señor, que nos deja enseñanzas tan gratas. ¿Cuánto, Señor, no quisiéramos tener un mínimo de lo que Esteban realmente manifiesta en este tiempo, papito Dios? Sin embargo, te pedimos, Señor, que nos des también esa fuerza, esa fortaleza, ese denuedo. Quita de nosotros ese miedo, Señor, para enfrentar a aquellos que quizá que nos acusan, nos persigan, bendito Dios. Gracias, papito, por este varón, este siervo, este instrumento escogido, Señor, que tú pusiste, Señor, por delante. Gracias, papito Dios. Bendice esta semana, bendice las ofrendas. Bendice a los niños, Señor. Cuídalos, protégelos, papito Dios. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén.